there's hieroglyphs that depict a history of Egypt that goes back far longer, maybe even 30,000 plus years ago, but archaeologists dismiss it because they think that that's mythical. My first book pretty much describes what I thought it was in 1998, which was a power plant. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. We're thinking that it was some sort of a natural formation, but then as they cleared the area, they're like, wait a minute, Yeah. what is this? It's all about that there's a lot of physical evidence of an advanced civilization from far, far, far longer ago. The Sahara Desert was green and fertile. The only history that we know is the one we go discover on our own time. The one that's presented to us is not history. It's all lies. Evidence of deliberate burial in a very complicated, difficult cave system, which you can hardly access. It seems like something happened that reset civilization. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. Some of the structures in ancient Egypt are far older than conventional wisdom. The notion that different types of civilization can coexist on the same planet shouldn't be surprising to us, because we do it, and that's what I'm suggesting was the case back then. En un mundo lleno de misterios y maravillas antiguas, pocos temas despiertan nuestra curiosidad como las grandes pirámides de Egipto. Estas monumentales estructuras han resistido la prueba del tiempo, cautivando a historiadores, arqueólogos y aventureros por igual. Recientemente ha surgido una revelación que añade otro nivel de intriga a estos icónicos monumentos. Los científicos han descubierto una cámara oculta dentro de una de las pirámides. Joe Rogan, conocido por sus discusiones provocadoras, profundiza en este tema, explorando sus implicaciones y los fascinantes detalles detrás del descubrimiento. Las pirámides. Un breve resumen. Las pirámides de Egipto, particularmente la Gran Pirámide de Giza, han sido durante mucho tiempo objeto de fascinación. Construidas durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo, estas maravillas arquitectónicas fueron erigidas como tumbas para los faraones. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, es un testimonio del ingenio de la ingeniería antigua. A pesar de los extensos estudios, muchos aspectos de las pirámides siguen envueltos en misterio, lo que hace que cada nuevo descubrimiento sea especialmente significativo. El descubrimiento de la cámara oculta. El reciente anuncio sobre la cámara oculta sorprendió a muchos. Investigadores utilizando tecnología avanzada han detectado un vacío dentro de la Gran Pirámide. Este descubrimiento fue posible gracias a una técnica conocida como tomografía de muones, que permite a los científicos visualizar la estructura interna de grandes objetos. Al medir la interacción de los muones, partículas subatómicas que pueden penetrar materiales, los investigadores identificaron esta cámara previamente desconocida. ¿Qué es la tomografía de muones? La tomografía de muones es una técnica de imagen de vanguardia que utiliza rayos cósmicos para revelar las estructuras internas de grandes objetos. Los muones se producen cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos en la atmósfera terrestre. Estas partículas pueden atravesar la mayoría de los materiales, incluidas rocas e incluso plomo, lo que las hace ideales para escanear estructuras grandes como las pirámides. El proceso implica colocar detectores alrededor del objeto para medir las trayectorias de los muones, permitiendo a los científicos crear una imagen 3D detallada de las estructuras internas. Implicaciones del descubrimiento. El descubrimiento de una cámara oculta dentro de la Gran Pirámide plantea numerosas preguntas. ¿Cuál es el propósito de esta cámara? ¿Podría contener artefactos, inscripciones o incluso momias desconocidas? Las posibilidades son infinitas y las implicaciones para nuestra comprensión de la cultura del antiguo Egipto son profundas. Los arqueólogos e historiadores están ansiosos por explorar la cámara en detalle, con la esperanza de descubrir pistas sobre los rituales, creencias y vidas cotidianas de los antiguos egipcios. Teorías sobre la cámara. Como ocurre con cualquier hallazgo arqueológico importante, abundan las teorías sobre el propósito de la cámara oculta. Algunos especulan que podría haber sido utilizada con fines ceremoniales,
posiblemente vinculados a los ritos funerarios de los faraones. Otros proponen que podría servir como área de almacenamiento para objetos valiosos, como tesoros u ofrendas destinadas al más allá. Otra teoría sugiere que podría formar parte de una red más amplia de cámaras aún por descubrir, indicando que la Gran Pirámide podría albergar más secretos de los que se pensaba. La perspectiva de Joe Rogan. Joe Rogan, con su plataforma, tiene la capacidad de llamar la atención sobre descubrimientos como este y estimular el interés público. A menudo discute temas relacionados con la historia, la ciencia y lo inexplicado. Su curiosidad por el mundo antiguo le permite dialogar con expertos, ofreciendo perspectivas que resuenan con su audiencia. Rogan enfatiza la importancia de estos descubrimientos para desafiar nuestra comprensión de la historia y alentarnos a mirar más allá de las narrativas convencionales. El papel de los antiguos egipcios en la arquitectura. Los logros arquitectónicos de los antiguos egipcios son extraordinarios. La construcción de las pirámides requirió un conocimiento avanzado de matemáticas, ingeniería y astronomía. La precisión con la que se construyeron estas estructuras sigue asombrando a los arquitectos modernos. Comprender las técnicas y herramientas utilizadas por los antiguos egipcios no solo nos ayuda a apreciar sus logros, sino que también arroja luz sobre su cultura y sociedad. Desentrañando los misterios del antiguo Egipto. El descubrimiento de la cámara oculta forma parte de una tendencia más amplia de desentrañar los misterios del antiguo Egipto. A lo largo de los años, los arqueólogos han logrado avances significativos en la comprensión de la vida de los antiguos egipcios, sus creencias religiosas y sus estructuras sociales. Cada nuevo hallazgo contribuye a una visión más completa de una civilización que prosperó hace miles de años. La fascinación pública por la egiptología. El encanto del antiguo Egipto ha persistido durante siglos. Desde las elaboradas tumbas de los faraones hasta la enigmática esfinge, los misterios de Egipto continúan cautivando la imaginación del público. Películas, documentales y literatura a menudo romantizan esta antigua civilización, atrayendo a audiencias de todo el mundo. El descubrimiento de una cámara oculta añade otra capa de emoción a esta fascinación duradera, invitando a más personas a explorar las maravillas de la egiptología. Investigación y exploración futura. Con el descubrimiento de la cámara oculta, se ha abierto la puerta a futuras investigaciones y exploraciones. Arqueólogos y científicos están ansiosos por investigar más a fondo, empleando diversas técnicas para estudiar el contenido de la cámara. Métodos no invasivos, como el radar de penetración terrestre y la imagen con drones, podrían proporcionar información adicional sin causar daños a la pirámide. Colaboraciones entre expertos. La importancia de este descubrimiento ha impulsado colaboraciones entre expertos de diversos campos. Arqueólogos, historiadores, físicos e ingenieros se están uniendo para estudiar los hallazgos y desarrollar estrategias de exploración. Este enfoque interdisciplinario fomenta la innovación y alienta el intercambio de conocimientos, lo que lleva a una comprensión más completa de la cultura del antiguo Egipto. El impacto de la tecnología en la arqueología. El papel de la tecnología en la arqueología no puede subestimarse. Los avances en técnicas de imagen, análisis de datos y métodos de excavación están transformando la forma en que los investigadores estudian los sitios antiguos. El uso de tecnologías como la tomografía de muones ejemplifica cómo la ciencia moderna puede desentrañar los secretos del pasado, proporcionando una nueva perspectiva para comprender civilizaciones antiguas. Involucrar al público en la arqueología. A medida que surgen descubrimientos como el de la cámara oculta, involucrar al público en la arqueología se vuelve cada vez más importante. Las discusiones de Joe Rogan en su plataforma desempeñan un papel vital en aumentar la conciencia y despertar el interés en temas históricos. Al compartir estos hallazgos con su audiencia,
fomenta la curiosidad y anima a las personas a aprender más sobre el mundo antiguo. La importancia de la preservación. Aunque el descubrimiento genera entusiasmo, es crucial recordar la importancia de la preservación. A medida que los investigadores profundizan en el estudio de la cámara oculta, deben priorizar la protección de la pirámide y su contenido. Los sitios arqueológicos son frágiles y garantizar su preservación para las generaciones futuras es fundamental. Este compromiso permitirá investigaciones y exploraciones continuas sin comprometer la integridad de estos tesoros históricos. Teorías sobre la civilización del Antiguo Egipto. El descubrimiento de la cámara oculta podría provocar una reevaluación de las teorías sobre la civilización del Antiguo Egipto. Podrían surgir preguntas sobre sus capacidades de ingeniería, prácticas religiosas y organización social. A medida que salga a la luz más información, historiadores y arqueólogos tendrán la oportunidad de refinar su comprensión de esta notable cultura. El papel de los mitos y las leyendas. El Antiguo Egipto está lleno de mitos y leyendas que ofrecen una visión de las creencias y valores de la civilización. El descubrimiento de la cámara oculta podría arrojar luz sobre estas narrativas, revelando conexiones entre las estructuras físicas y la mitología que las rodea. Comprender estas relaciones podría mejorar nuestra comprensión de la cultura y espiritualidad del Antiguo Egipto. La importancia global del descubrimiento, las implicaciones de la cámara oculta trascienden las fronteras de Egipto. Como una civilización que ha influido en el arte, la arquitectura y la filosofía en todo el mundo, el Antiguo Egipto ocupa un lugar significativo en la historia humana. El descubrimiento podría inspirar colaboraciones internacionales en investigación y esfuerzos de preservación, promoviendo una apreciación compartida del patrimonio cultural. Reacciones públicas y especulaciones. Desde el anuncio de la cámara oculta, el interés público ha aumentado. Las plataformas de redes sociales están llenas de discusiones, teorías y especulaciones sobre lo que podría encontrarse en su interior. La exploración de este tema por parte de Joe Rogan actúa como un catalizador para estas conversaciones, atrayendo a audiencias que quizás no se hayan involucrado previamente con la egiptología. La intersección entre la ciencia y la historia. El descubrimiento ejemplifica la intersección entre la ciencia y la historia. A medida que los investigadores aplican técnicas científicas a preguntas arqueológicas, se cierra la brecha entre disciplinas, fomentando una comprensión más profunda del pasado. Esta colaboración subraya la importancia de los enfoques interdisciplinarios para desentrañar las complejidades de las civilizaciones antiguas. La necesidad de continuar investigando la cámara oculta es solo una pieza del rompecabezas en la comprensión de la Gran Pirámide y la civilización del Antiguo Egipto. La investigación y la exploración continuas son esenciales para desentrañar los misterios que rodean estas estructuras notables. Cada descubrimiento se suma al anterior, creando una narrativa más rica de la historia humana. Implicaciones futuras para la arqueología. Los hallazgos relacionados con la cámara oculta podrían tener implicaciones más amplias para la arqueología en general. A medida que técnicas como la tomografía de Mones se adopten más ampliamente, los investigadores podrían descubrir estructuras ocultas en otros sitios antiguos. Esto podría conducir a un renacimiento en la exploración arqueológica, transformando nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas a nivel mundial. La Gran Pirámide de Giza, símbolo del Antiguo Egipto, ha perdurado durante más de 4.500 años, un logro monumental del ingenio y la creatividad humana. Los avances científicos recientes han llevado a descubrimientos asombrosos, incluida una cámara oculta que ha reavivado el interés en esta icónica estructura. Joe Rogan, una voz destacada en la discusión de ciencia, cultura e historia, ha dado visibilidad a esta revelación, despertando curiosidad y especulación entre su audiencia. En esta exploración extendida, profundizaremos en las capas de historia,
tecnología y significado cultural que rodean este descubrimiento, junto con sus implicaciones para nuestra comprensión de la civilización del Antiguo Egipto. El contexto histórico de las pirámides. La civilización del Antiguo Egipto. Para apreciar la importancia de la cámara oculta, primero debemos comprender el contexto más amplio de la civilización egipcia antigua. Floreciendo a lo largo de las orillas del río Nilo, el Antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más tempranas e influyentes de la historia. Conocida por sus notables logros en arquitectura, escritura, arte y gobernanza, Egipto dejó una marca indeleble en el mundo. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor del 2180-2560 a.C., la Gran Pirámide fue erigida como tumba para el faraón Keops, también conocido como Khufu. Originalmente tenía 146.6 metros de altura, lo que la convirtió en la estructura más alta hecha por el hombre durante más de 3.800 años. La construcción de la pirámide involucró millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso de varias toneladas, lo que demuestra las avanzadas habilidades de ingeniería y organización de los antiguos egipcios. Innovaciones arquitectónicas. La construcción de las pirámides implicó numerosas innovaciones, incluida la creación de técnicas y herramientas de construcción complejas. Los antiguos egipcios utilizaron rampas, palancas y una fuerza laboral que probablemente consistía en trabajadores especializados, en lugar de esclavos, como se creía anteriormente. Este entendimiento destaca el espíritu colaborativo de la civilización y su dedicación a la arquitectura monumental. La cámara oculta, descubrimiento y tecnología. El papel de la tomografía de muones. La cámara oculta fue descubierta utilizando tomografía de muones, una técnica revolucionaria que ha transformado nuestra comprensión de estructuras grandes. Los muones, producidos cuando los rayos cósmicos chocan con partículas en la atmósfera, pueden penetrar materiales, lo que permite a los investigadores explorar espacios ocultos sin excavaciones invasivas. El proceso de descubrimiento. El equipo de investigación utilizó una red de detectores colocados alrededor de la Gran Pirámide para captar datos de muones. Al analizar las trayectorias de estas partículas, los científicos pudieron crear un mapa detallado de la estructura interna de la pirámide. Los resultados indicaron un vacío, generando emoción y anticipación entre arqueólogos e historiadores. Descubrimientos previos. No es la primera vez que la tecnología avanzada revela secretos de las pirámides. En los últimos años, técnicas como la termografía infrarroja y el radar de penetración terrestre han proporcionado información sobre cámaras y túneles ocultos. Cada descubrimiento añade una pieza al rompecabezas de la construcción y el propósito de las pirámides. Teorías sobre la cámara oculta. A medida que se difundió la noticia de la cámara oculta, surgieron diversas teorías sobre su propósito y contenido. Veamos algunas de las posibilidades más interesantes. Prácticas funerarias y rituales. Una teoría prevalente sugiere que la cámara oculta pudo haberse utilizado para prácticas funerarias o rituales ceremoniales. Los antiguos egipcios otorgaban gran importancia a la vida después de la muerte, y es posible que esta cámara sirviera como un espacio para rituales asociados con la muerte y el renacimiento. Artefactos como los vasos canopos, que contenían los órganos de los fallecidos, podrían encontrarse en su interior. Almacén de tesoros. Otra teoría postula que la cámara oculta pudo haber sido un área de almacenamiento para tesoros destinados al más allá del faraón. Las pirámides a menudo se llenaban con objetos valiosos, como joyas, muebles y alimentos, para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Si la cámara oculta cumplía este propósito, podría contener un valor arqueológico significativo. Un espacio simbólico. Algunos investigadores sugieren que la cámara oculta podría representar un espacio simbólico en lugar de funcional. En la cultura egipcia antigua, ciertas cámaras tenían un significado espiritual, sirviendo como conexiones con lo divino. La cámara oculta podría ser una representación del viaje del faraón al más allá, reforzando la noción de la pirámide como una estructura cósmica. La fascinación pública por las pirámides. Impacto cultural.
Las pirámides han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo durante siglos. Han sido representadas en la literatura, el cine y el arte, a menudo como símbolos de misterio y aventura. El descubrimiento de la cámara oculta añade una nueva capa a esta fascinación, invitando a nuevas narrativas y exploraciones sobre el antiguo Egipto. Involucrando a las nuevas generaciones, a medida que crece la emoción en torno a la cámara oculta, es crucial involucrar a las generaciones más jóvenes en el estudio de la historia y la arqueología. Iniciativas educativas que destaquen las civilizaciones antiguas pueden inspirar curiosidad y un sentido de responsabilidad hacia la preservación de nuestro patrimonio cultural. La influencia de Joe Rogan en el discurso público. El papel de los podcasts en la educación. El podcast de Joe Rogan se ha convertido en una plataforma para explorar una amplia gama de temas, desde la ciencia y la filosofía hasta la historia y la cultura. Sus discusiones a menudo animan a los oyentes a pensar de manera crítica y cuestionar las narrativas establecidas. Al dar atención al descubrimiento de la cámara oculta, Rogan fomenta un diálogo más amplio sobre la arqueología y nuestra comprensión de las culturas antiguas. Interacción con expertos. Rogan frecuentemente invita a expertos a su programa, permitiendo discusiones en profundidad que iluminan temas complejos. Estas conversaciones educan al público al desglosar temas intrincados en ideas accesibles. Al abordar el tema de la cámara oculta, no solo informa a su audiencia, sino que también los anima a participar en el discurso continuo sobre la arqueología. La interacción entre la ciencia y la historia. Avances en técnicas arqueológicas. El descubrimiento de la cámara oculta es un testimonio de los avances en técnicas arqueológicas que han surgido en las últimas décadas. Los métodos no invasivos están revolucionando cómo los investigadores estudian sitios antiguos, permitiéndoles recopilar información sin causar daños. Este cambio en la metodología permite un enfoque más respetuoso y sostenible hacia la arqueología. La importancia de la colaboración. La intersección entre la ciencia y la historia se destaca aún más por los esfuerzos colaborativos entre investigadores de diversas disciplinas. Físicos, arqueólogos, historiadores e ingenieros trabajan juntos para desentrañar las complejidades de los sitios antiguos, fomentando una comprensión holística del pasado. Este enfoque interdisciplinario enriquece el proceso de investigación y mejora nuestra apreciación de las civilizaciones antiguas. El significado cultural del Antiguo Egipto. Mitología y creencias. La mitología egipcia antigua es un rico tapiz de historias y creencias que reflejan los valores y la cosmovisión de esta cultura. Las pirámides a menudo se interpretan a través de esta lente mítica, sirviendo como representaciones monumentales de los dioses y la vida después de la muerte. El descubrimiento de la cámara oculta podría proporcionar nuevas perspectivas sobre estas creencias y cómo influyeron en las decisiones arquitectónicas. El legado del Antiguo Egipto. El legado del Antiguo Egipto trasciende sus fronteras geográficas. Su arte, arquitectura y filosofías han influido en innumerables civilizaciones a lo largo de la historia. El descubrimiento de la cámara oculta sirve como un recordatorio del impacto duradero de esta cultura extraordinaria y sus contribuciones a la historia de la humanidad. El futuro de la investigación arqueológica. Exploración continua. A medida que los investigadores continúan investigando la cámara oculta, el potencial para nuevos descubrimientos sigue siendo alto. Las excavaciones futuras, combinadas con tecnologías avanzadas, podrían revelar más secretos ocultos dentro de la Gran Pirámide. La emoción de descubrir nueva información mantiene el campo de la arqueología vibrante y dinámico. Preservación del patrimonio cultural. Con cada nuevo descubrimiento, se hace más evidente la importancia de preservar el patrimonio cultural. Los arqueólogos enfrentan el desafío de equilibrar la exploración con la responsabilidad de proteger los sitios antiguos. Las prácticas sostenibles y la concienciación pública
son esenciales para garantizar que las generaciones futuras puedan apreciar y aprender de estos tesoros. Involucrando a la comunidad global. Colaboración internacional. El descubrimiento de la cámara oculta ha generado interés no solo en Egipto, sino también a nivel mundial. Las colaboraciones entre naciones e instituciones pueden conducir a investigaciones innovadoras y esfuerzos de preservación. Al compartir conocimientos y recursos, la comunidad internacional puede trabajar unida para proteger y celebrar nuestro patrimonio compartido. Participación del público. Involucrar al público en los descubrimientos arqueológicos es fundamental para fomentar la apreciación y comprensión de las culturas antiguas. Conferencias públicas, exposiciones y plataformas digitales pueden ayudar a cerrar la brecha entre los investigadores y la comunidad, permitiendo una exploración más inclusiva de la historia. La naturaleza enigmática de las pirámides. Misterios por desentrañar. A pesar de la gran cantidad de conocimiento adquirido a lo largo de los años, las pirámides siguen guardando misterios que intrigan tanto a expertos como a aficionados. La cámara oculta es solo un ejemplo de los secretos que esperan ser descubiertos. ¿Qué otros hallazgos permanecen escondidos bajo las arenas del tiempo? El potencial para nuevos descubrimientos mantiene vivo el campo de la egiptología lleno de posibilidades. El papel de las leyendas. A lo largo de la historia, las leyendas y mitos en torno a las pirámides han contribuido a su naturaleza enigmática. Relatos sobre tesoros perdidos, pasajes secretos y maldiciones antiguas han alimentado la imaginación e inspirado innumerables historias. Estas narrativas contribuyen al significado cultural de las pirámides, recordándonos que la historia no solo se trata de hechos, sino también de los relatos que contamos. Conclusión. Un nuevo capítulo en la egiptología. El descubrimiento de la cámara oculta en la Gran Pirámide de Egipto marca un hito significativo en el estudio de las civilizaciones antiguas. Abre puertas a nuevas investigaciones, fomenta el interés del público y promueve discusiones sobre nuestro patrimonio humano compartido. La exploración de este tema por parte de Joe Rogan amplifica la emoción en torno al hallazgo, invitando a más personas a participar en los misterios del pasado. A medida que miramos hacia el futuro, podemos anticipar nuevas revelaciones que profundizarán nuestra comprensión del antiguo Egipto y su impacto profundo en el mundo. Cada descubrimiento nos acerca más a desentrañar las verdades del pasado, enriqueciendo nuestra apreciación por los logros notables de la humanidad.